Un monstruo enorme y de un poder aterrador lo miró desde arriba y comentó que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro. Con una mirada satisfecha, el demonio dijo que el heredero del clan del norte había crecido mucho desde la última vez que se vieron. Luego preguntó cuánto tiempo había pasado desde aquellos eventos en los que tuvieron que enfrentarse en combate. Muan no podía creer que ese monstruo aterrador, uno de los instigadores del conflicto interno de la Noche Silenciosa se encontrara de repente dentro del territorio de la Alianza Celestial Central. Tamuk Kang era conocido como aquel que caza a los artistas marciales, incluso a los 4 grandes señores demoníacos. Nadie sabía nada de él, por lo que se creía que provenía de la Noche Silenciosa. Pero ahora, Muan se dio cuenta de que este monstruo aterrador obedecía las órdenes del ministro. Dirigiéndose al demonio con enojo, Muan preguntó si pertenecía a la Alianza Celestial Central. Mirando al cielo, Tamuk Kang respondió que no pertenecía a nadie, pero que, desde que obtuvo un cuerpo invulnerable, no le quedaba otra opción más que seguir la voluntad de los miserables que lo hicieron así. Sin entender lo que esto significaba, Muan preguntó confundido de qué estaba hablando. En ese momento, Un ya se acercaba a él. El hermano mayor, dirigiéndose al heredero del clan del norte, sugirió que terminaran todo en ese mismo instante. La situación empeoró aún más porque ahora Muan se veía obligado a luchar contra 2 monstruos con técnicas demoníacas al mismo tiempo. La señora In, quien vio a este demonio por segunda vez en su vida, no pudo contener sus emociones. Hace 7 años, cuando intentaban salir en silencio de la Asociación del Dragón Azul para llegar al clan celestial del norte, este monstruo aterrador apareció repentinamente y los atacó. Nunca olvidaría lo que sucedió aquel día. Durante ese encuentro, el señor Shim cayó en un ataque de ira por lo que estaba sucediendo, ya que el demonio del caos, con un simple movimiento de su mano, convirtió en polvo a su hermana menor. Además, los miembros del Dragón Azul tuvieron la mala suerte de encontrarse con la única criatura en el mundo que, en su opinión, era capaz de derrotar a la leyenda invencible, su líder, Dam Soyon. Ahora, la señora In vio con sus propios ojos la amargura de la verdad, la aparición de una organización sospechosa que protegía a ella y al ministro, las artes demoníacas del hijo del puño demoníaco y el demonio del caos que obedecía al ministro. Esto le hizo darse cuenta de que no sabía nada sobre el Murin. Con el rostro empapado en sudor frío, la hija de la Puerta del Oeste, sorprendida por lo que sucedía, preguntó al ministro qué estaba pasando. Con tono juguetón, el ministro respondió que todo era tal y como lo veía. Con una sonrisa astuta, explicó que el demonio del caos no pertenecía realmente a ninguna organización, sino que simplemente era una criatura demoníaca que cumplía la voluntad de cierta persona. Cuando In preguntó de quién estaba hablando, el señor Desen aclaró que se refería al verdadero gobernante del Murin. También dijo que, si realmente estaba tan curiosa, debería preguntarle a su abuelo al respecto. Según él, el sabio Seo Monja fue quien más se acercó a la verdad sobre su mundo, y podría darle respuestas a todas sus preguntas. In, impactada, al darse cuenta de que los horribles eventos de hace 7 años habían sido obra de la propia Alianza, preguntó qué demonios estaba pasando en este mundo. En respuesta, el ministro le recordó nuevamente que el Murin era mucho más grande y profundo de lo que estaba acostumbrada a pensar. En las profundidades de este mundo suceden cosas increíbles que van más allá de la imaginación. El ministro creía que la definición exacta del Murin era el mundo del abismo, cuya oscuridad es desconocida para la mayoría. Tras revelar la horripilante verdad, el líder de la organización demoníaca preguntó a In si realmente creía que él no sabía sobre sus planes para crear un nuevo Murin. Sabía perfectamente que, para hacerlo, In permitió que el sabio celestial Dam Soyun se convirtiera en el líder. Mirando a la dama, que temblaba de miedo, el ministro dijo que lo sabía todo, pero que el gobernante del mundo estaba ansioso por ver qué podía lograr la asociación y el maestro Dam. Luego, la invitó a abandonar el encantador sueño de crear un nuevo orden y comenzar a cooperar y adaptarse en silencio. Como ejemplo, mencionó que Xiun Hua, quien está más cerca del gobernante, ya había hecho esto. El ministro sugirió que la asociación siguiera su ejemplo. El ministro mencionó que, si la asociación hacía lo mismo, definitivamente serían ayudados a alcanzar el nivel de los 9 cielos y serían venerados más que los héroes. El propio gobernante deseaba que ellos lideraran la próxima era.
Después de terminar su relato para la señora In, el ministro Bao se dirigió al demonio del caos, disculpándose por haberlo perturbado tan pronto después de su despertar tras 7 años de largo sueño. Mirando a su alrededor, Tamuk Kang, molesto, respondió que desgarraría la boca parlanchina del ministro si continuaba diciendo esas locuras. Le pidió que se dejara de formalidades, ya que ambos sabían que su despertar estaba relacionado con la eliminación de quienes amenazaban su poder. Calentando su cuerpo, el demonio se sorprendió de que hubieran pasado 7 años completos desde sus últimas batallas. Ambos monstruos aterradores comenzaron a liberar su energía demoníaca antes de lanzarse al ataque. El demonio del caos expresó que estaba ansioso por ver cuánto había crecido el bebé del clan Celestial del Norte. Por su parte, Unun simplemente se disculpó con su hermano mayor y avanzó, analizando la situación. Muban entendió que no sería fácil enfrentarlos, ya que el arte marcial del demonio era tan extraño y peligroso como el arte de la cruz sangrienta. En un instante, sus oponentes desaparecieron de su vista. Muban saltó hacia atrás para evitar el ataque, pero los enemigos eran increíblemente rápidos y en un abrir y cerrar de ojos ya lo estaban atacando. El primer golpe del demonio del caos fue bloqueado exitosamente, pero en el mismo instante, Unun intentó atacar a Muban con sus garras, utilizando la energía de la cruz sangrienta. Muban logró esquivar el ataque, pero, aunque consiguió defenderse de los golpes iniciales, enfrentarse a 2 enemigos de ese nivel al mismo tiempo era extremadamente difícil. El maestro JYN no pudo lidiar con la velocidad del demonio del caos, quien volvió a atacar rápidamente, y ambos enemigos le propinaron un golpe devastador que hizo colapsar la superficie con un enorme estruendo. Tras ese ataque conjunto, Tamukong mencionó a El Extraño, un notorio loco que estudiaba el arte demoníaco de la cruz sangrienta. El joven Joandon expresó su respeto y señaló que aquel que domina las artes demoníacas del purgatorio del caos es un monstruo. Cuando el polvo se disipó, notaron que Muban había logrado escapar. Tamuk Kang, sorprendido, recordó entre risas que el chico del clan del norte era tan veloz como la última vez que se encontraron. Combatir contra Muban le recordaba a cazar una rata. El demonio del caos preguntó por qué Unun estaba al lado del ministro. En respuesta, el maestro Yo explicó que había aprendido mucho de Wong y que estudiaba las artes por voluntad propia. Sin embargo, a pesar de tener una tarea común, no tenían intención de parecerse ni de unirse entre sí. Mientras observaban a Muban moverse con increíble velocidad entre los edificios destruidos de la residencia Tang, el demonio del caos notó que normalmente sus recuerdos eran algo confusos, pero a ese chico del clan del norte lo recordaba con claridad. El maestro JYN, incapaz de bloquear el ataque combinado de los 2 monstruos, vio empeorar su condición y comprendió que cuanto más tiempo pasara, peor sería para él. Observando a sus enemigos, decidió acabar con todo con un solo ataque lo más rápido posible. Lanzó sombras cortantes hacia ellos con un área de efecto enorme, pero ni siquiera un ataque de tal magnitud fue suficiente. Los enemigos, de alguna manera, lograron atravesar la oscuridad. La situación se volvió aún más grave, ya que el golpe, en el que Muban había gastado gran cantidad de energía con la esperanza de deshacerse de ambos enemigos al mismo tiempo, resultó ineficaz. El demonio Te y el seguidor de la secta demoníaca continuaron sus furiosos ataques sin darle a Muban un segundo para pensar. La presión de los 2 aterradores monstruos era tan grande que el heredero del clan del norte se vio obligado a limitarse a defenderse, retrocediendo lentamente. Los pesados golpes del demonio del caos le impedían concentrarse para cambiar la situación. Al mismo tiempo, Unun era tan rápido que, tras cada golpe del demonio, lograba colocarse detrás del heredero del clan del norte. Después de defenderse de un ataque, Muban se enfrentaba inmediatamente a otro de su segundo oponente. En un momento, se encontró en una situación tan complicada que apenas pudo resistir un ataque simultáneo del demonio del caos y de Joanan. Eub Kang, considerando que esta era el final de la batalla, estaba asombrado de cuánto tiempo había logrado resistir su oponente. El hermano mayor del heredero del clan del norte, con una sonrisa arrogante y astuta, pensó que en un momento se libraría de la amenaza al orden mundial, así como del espíritu vengativo que ya le había causado bastantes problemas. Aunque los usuarios del poder demoníaco ya estaban seguros de que la batalla había terminado, Muban, a pesar de la increíble presión de sus enemigos, no podía permitirse fallar. Furioso, liberó una enorme
enorme cantidad de energía oscura, dispersando a sus enemigos en todas direcciones. Sin perder tiempo, apuntó nuevamente su espada al demonio del caos, utilizando la técnica de la espada de sombras destructor del cielo. Sintiendo el peligro, Unun, quien estaba junto al demonio del caos, decidió saltar a un lado. Damut Khan bloqueó el enorme ataque con un poder aterrador. Mientras contenía el ataque, gritó emocionado que hacía mucho tiempo no enfrentaba un ataque que impidiera que su cuerpo inmortal se curara. Había esperado un momento de batalla tan intensa durante mucho tiempo. Sin embargo, en respuesta, utilizó las artes demoníacas de los orígenes del purgatorio del caos, reflejando el ataque del maestro JYN con su energía. Gritó que, aunque le gustaría finalmente ser libre, no permitiría que se deshicieran de él tan fácilmente. Los guerreros desataron nuevamente sus ataques más fuertes con una fuerza aterradora, continuando con el caos en el territorio de la antigua residencia de la familia Tang. Mubin, furioso, continuó dirigiendo su energía hacia el enemigo con la intención de acabar con él en ese momento. Centrándose en el demonio del caos, olvidó por completo que no era su único oponente. En ese instante, sintió al espíritu vengativo de la flor de nieve pidiéndole que mirara a su alrededor. Unun, utilizando el arte demoníaco de la cruz sangrienta, comentó con una mirada arrogante y algo de lástima que, si Mubin lo hubiera escuchado antes, esto no habría sucedido. En un instante, Mubin se congeló en su lugar, su pierna fue atrapada por Unun usando una técnica sangrienta. Distraído por su hermano menor, no se dio cuenta de que el demonio del caos ya había enfrentado su ataque utilizando los ciclones del caos demoníaco. Damut Khan se lanzó hacia él con un grito furioso. A pesar del dolor de sus heridas, gritó con admiración insana que el heredero del clan del norte era uno de los pocos cuya muerte disfrutaría. Sin embargo, no logró terminar su frase ni golpear al heredero, porque en ese momento sintió el impacto de un poderoso golpe de la técnica del puño divino. El sabio celestial Dam Soyon apareció inesperadamente en el campo de batalla y, como era de esperar, eligió como oponente al demonio del caos que casi lo había matado hace 7 años. Al llegar al campo de batalla, quedó impactado al ver dentro de la Alianza Celestial Central a aquel a quien había querido destruir durante tanto tiempo. Mubin no podía creer que en un momento así recibiría apoyo de esta persona. Todo esto sucedió en un momento en el que el ministro Vaughan y la señora In ya creían que el heredero del clan del norte estaba acabado. La aparición del sabio celestial enfureció al ministro, ya que esto no formaba parte de sus planes. La señora In, incrédula, comentó que esto solo podía haber sucedido si había logrado enfrentarse a los bandidos en tan poco tiempo. Dirigiéndose a la hija de la Puerta del Oeste, el ministro, con un tono insatisfecho, preguntó qué estaba sucediendo y cómo había llegado hasta allí. A pesar de que ella afirmó haber solucionado el problema, al ver cómo sus planes comenzaban a desmoronarse, el ministro la criticó severamente. Con enojo, dijo que había depositado esperanzas en ella, aunque sabía que no estaba al nivel de su abuelo, quien estaba entre los grandes. Aún así, jamás imaginó que la diferencia entre ellos sería tan abismal. Consciente de sus debilidades, el ministro presionó sus dudas, diciendo que ahora entendía por qué la opinión de que ella era la más inteligente en la región era exagerada. Al apartar la mirada de ella, el ministro se preguntó por qué le parecía que la generación más joven era peor que la anterior. Observando los eventos en el campo de batalla con arrogancia, el ministro declaró que la señorita Erin no había decepcionado. Mordiendo nerviosamente su labio, la hija de la Puerta del Oeste se disculpó y prometió que eso no volvería a suceder. Justo cuando las palabras del ministro terminaron, la ira de su amante recayó sobre ella. El maestro Dam, notando su presencia, gritó su nombre sin volverse y le dijo que lo había enviado a deshacerse de los bandidos en la provincia de Anhui para llevar a cabo sus planes. Explicó que estaba cumpliendo la tarea cuando un anciano se le acercó y le informó sobre un horror dentro del territorio de la Alianza. Como era de esperarse, el anciano que le contó esto era el señor de la tormenta, Nun Gongu. Llamar al joven maestro para ayudar era lo único que podía hacer por el heredero del clan del norte en tal situación. Al regresar, no podía creer lo que estaba ocurriendo debido a la participación de Hein. Erin, confundida y sin poder permitir tal cosa, trató de justificarse con una voz temblorosa, pero el maestro Dam no la escuchó. Con una mirada terriblemente fría, le dijo que hablarían de eso más tarde. Erin no podía creer que sus planes se estuvieran desmoronando frente a sus ojos.
El ministro W. Sun decidió intervenir y, dirigiéndose al líder de la alianza, dijo que estaban ocupados con un asunto urgente. Según él, lo que estaba sucediendo podía sacudir los cimientos de la Alianza Celestial Central, por lo que no debía interferir mientras se llevaba a cabo el castigo del criminal. En respuesta, el maestro Dan preguntó qué harían si él no los escuchaba en este tiempo turbulento, cuando el ejército de la noche silenciosa comenzaba a atacar y un destacamento de invasores se preparaba para la guerra. Con una mirada desaprobadora, preguntó si realmente pensaban que era prudente enfrentar a varios cientos de artistas marciales contra un solo criminal, justo en el centro de la Alianza Celestial, cuando estaban amenazados por la noche silenciosa. Además, preguntó qué hacía el demonio del caos allí. Con una mirada amenazante, el bastardo demoníaco Desen preguntó si Dam iba a desafiar el orden de la Alianza Central. Advirtió que, aunque él era el héroe de Moram, así como discípulo de uno de los 9 cielos, las consecuencias de su desobediencia lo alcanzarían incluso a él, y no sería fácil enfrentarlas. Con una sonrisa en el rostro, el maestro respondió que si iban a castigarlo por intervenir, lo aceptaría como algo merecido. En su defensa, preguntó si el ministro estaba seguro de que Chu Shim, de los 9 cielos, simplemente se quedaría de brazos cruzados cuando se enterara de cómo habían tratado a su heredero. Con una sonrisa astuta, añadió que, aunque no estaba en los mejores términos con su padre, podría pedirle un poco de ayuda en una situación tan excepcional. Interrumpiendo la conversación con una risa silenciosa, el ministro admitió que nunca esperó escuchar esas palabras del todopoderoso maestro Soyon. Luego dijo que el sabio celestial aún no sabía cómo era el verdadero Moram. Al dejar de usar su energía demoníaca, el ministro Wang intentó aclarar que el padre del sabio celestial no prestaba mucha atención. Sin embargo, el maestro Dan ni siquiera pensaba escucharlo y, señalándolos con el dedo, gritó que sabía muy bien cómo era el verdadero Moram. Declaró que, aunque supuestamente defendían la justicia, en realidad la alianza estaba podrida hasta la médula y no era lo que afirmaba ser. Después de estas palabras, proclamó en voz alta que, con la ayuda de su poder, iba a crear un nuevo Moram. Al escuchar la seriedad de las intenciones del joven maestro, con una fuerza increíble, el ministro, temblando de emoción, lo miró con ojos demoníacos y dijo que parecía que no podía ignorar a alguien que iba en contra de la voluntad del cielo. Frunciendo el ceño, el maestro Dan mostró su puño y declaró que haría lo que él considerara adecuado. Regresando a la batalla, se dirigió al heredero del clan del norte diciendo que necesitaba aclarar algunos detalles, tras lo cual se disculpó por las acciones de Lady Xiaomun. También mencionó que no esperaba que el jefe del clan Jin pudiera añadir más problemas. En respuesta, Muban le agradeció por su ayuda, pero le advirtió que este era un asunto personal y que no quería arrastrar al maestro Dam a esa situación ni ponerlo en una posición incómoda. No había tiempo para pensar, los enemigos ya se estaban acercando. Entonces, el maestro Dam se dirigió a Muban diciendo que él también tenía motivos personales. Mirando al demonio del caos, añadió que también necesitaba ajustar cuentas con un monstruo. Ajustándose la mandíbula, Tamuk-kun dijo que recordaba perfectamente con quién estaba tratando. Afirmó que había recibido un golpe del mocoso que utilizó las maniobras de resplandor divino en un combate contra él hace 7 años. Extendiendo los puños con anticipación, el amenazante y alegre maestro Dam dijo que no se habían visto desde el día de su aplastante derrota. Continuó diciendo que había estado buscándolo diligentemente durante 7 años de entrenamiento solitario, pero no esperaba encontrarlo allí. Cuando le preguntaron quién era realmente, Tamuk-kun respondió con una sonrisa desquiciada que había un cierto orden, y que el mocoso tenía que esperar su turno hasta que él terminara de luchar contra el joven del clan del norte. Mostrando su increíble deseo de pelear, Dam Soyun dijo amenazadoramente que estaba ansioso por saldar cuentas con el demonio del caos en ese mismo momento. Tras estas palabras, Muban y Soyun dieron un paso hacia quienes iban a enfrentar. Mirando al demonio del caos, el líder de la Asociación del Dragón Azul se dirigió al jefe del clan Jin con respeto. Le pidió devolverle el favor y darle la oportunidad de luchar contra aquel que lo había derrotado 7 años atrás. A cambio, prometió que no le impediría saldar cuentas con el hombre demoníaco con quien había peleado anteriormente. Muban no estaba en contra, pero le advirtió que se metería en problemas si lo hacía. Al darse cuenta de que el maestro Dam no iba a desaprovechar esa oportunidad,
el heredero del clan del norte le pidió que tuviera cuidado. Tras estas palabras, se lanzaron al ataque con una velocidad increíble. Con un grito de que había esperado ese día toda su vida, el maestro Dam apuntó su puño divino al demonio del caos. Usando el torbellino del caos, Tamuk Khan dijo, con una risa anticipatoria, que estaba ansioso por ver cuánto había crecido su oponente digno en todo ese tiempo. Los dos maestros chocaron con una fuerza aterradora. 7 años después, el primer golpe de ambos luchadores fue igual en fuerza. Sin embargo, el maestro Dam no había enfrentado a luchadores como él en mucho tiempo. Tras chocar con el enemigo con su puño divino, decidió no perder tiempo y le agarró las manos. La presión era simplemente increíble, pero el sabio celestial puso todo su esfuerzo para dominar al enemigo. Por primera vez en 10 años, el demonio del caos sintió que era inferior en términos de fuerza bruta. Sin embargo, el temblor en sus manos no fue suficiente para detenerlo. El luchador experimentado aprovechó el momento y le dio un poderoso cabezazo a su oponente. El maestro Dam no esperaba un truco tan sucio, pero le recordó contra quien estaba luchando. En respuesta, golpeó el torso del demonio del caos, pero resultó que Tamuk Khan logró bloquearlo con su mano desnuda. Pelear contra él sin usar las maniobras de resplandor divino era inútil. Sin sentir el golpe del sabio celestial, el demonio Tai le asestó otro golpe en el rostro. Una buena bofetada lo hizo reaccionar, y el maestro Dam se puso serio sobre el combate, concentrando la energía del resplandor divino. Sin esperar el ataque del enemigo, Mukong también se lanzó al combate, concentrando la energía de las artes demoníacas de los orígenes del caos purgatorio en sus manos. El demonio del caos sintió que su oponente ya no era el mismo de hace 7 años. El sabio celestial había reaparecido, literalmente, con un nuevo semblante gracias a su largo entrenamiento. Con un grito furioso, desataron sus técnicas aterradoras. La colisión de dos energías poderosas convirtió nuevamente el campo de batalla en un verdadero caos. Mientras tanto, Muban, usando la energía de la oscuridad, se lanzó nuevamente contra su hermano mayor, quien utilizaba las artes de sangre demoníaca. Ambos tomaron esta batalla en serio. Con una mirada amenazante, Unun preguntó si la aparición de un amigo de confianza realmente había tenido un impacto tan grande en la confianza del jefe de la familia Jin. Tras estas palabras, intentó golpear con sus garras el rostro del heredero del clan del norte. Muban apenas logró esquivar, recibiendo solo un pequeño corte en el rostro. Tras fallar el ataque, cambió de postura y rápidamente giró su espada para realizar un ataque rápido. Confiado, Unun se lanzó al ataque, gritando que Muban solo estaba retrasando el momento de su derrota, ya que incluso el sabio celestial no podría derrotar tan fácilmente al demonio del caos Tamuk Khan. Con una sed de sangre aterradora, los hermanos se lanzaron el uno contra el otro. Muban, quien previamente había cambiado su agarre, logró clavar su hoja en el cuerpo de Unun, mientras él mismo recibió un profundo corte en el costado izquierdo. Unun, sintiendo la herida profunda de la estocada, gritó de dolor, pero en esta situación seguía confiado. Al ver que Muban también estaba gravemente herido y contenía el sangrado con esfuerzo, con una sonrisa astuta en el rostro, dijo que Muban había cometido un error de cálculo, ya que debido a ese ataque había perdido su espada. Al alcanzar la hoja de nieve, Unun preguntó con arrogancia si un guerrero podría enfrentarse sin su arma, pero al momento sintió que su cuerpo comenzaba a llenarse de una energía fría y aterradora. Debido a la energía de la hoja de nieve, no pudo mover su cuerpo. En un instante, entendió lo que estaba sucediendo. Un aura de la hoja de nieve apareció a su lado, perteneciente a la chamana Ho. Unun enfrentó nuevamente su poder, pero esta vez lo puso en una situación complicada. Al mirar hacia la hoja, vio el rostro de la chamana, quien no pudo contener su odio hacia quien había destruido brutalmente su pacífico clan. En ese momento, Muban, sin una hoja en sus manos, demostró con una mirada aterradora que era capaz de pelear incluso con sus puños. El miembro del culto demoníaco quedó impactado al darse cuenta de lo que su hermano menor planeaba hacer. Al ver los movimientos de Muban, recordó que se parecían a uno de los movimientos de su padre, una técnica destructiva aterradora que él nunca había podido dominar. Con furia, Muban utilizó la técnica de los puños eternos de la destrucción, perteneciente al puño demoníaco Ho. Unun, inmovilizado, no pudo defenderse. Estaba atónito por lo que estaba ocurriendo y solo pudo asumir que Muban había dominado esa técnica aterradora durante su enfrentamiento con su padre.
El hecho de que el más joven de los Jin lograra utilizar esa técnica sembró un profundo resentimiento en su alma, pues creía que esto era una locura e injusto. En el último momento antes del golpe, Unun pensó que odiaba a los genios porque él había sufrido demasiado y soportado palizas de su padre durante más de 10 años para dominar las artes marciales, pero aún así no había logrado perfeccionar esas técnicas. El golpe con la técnica del puño realizado por el heredero del clan del norte resultó ser tan poderoso que no era en absoluto inferior a los ataques destructivos de la batalla entre titanes. Después de este aterrador golpe, la hoja de nieve quedó suspendida en el aire. Muban no perdió el tiempo y se lanzó hacia ella, tomándola con rapidez y cargando con una velocidad aterradora contra su oponente aturdido, quien solo podía continuar defendiéndose. Tras el puño destructor, una técnica de su padre, Unun dijo con odio que estaba impresionado de que Muban hubiera logrado copiar la técnica del puño demoníaco. Sin embargo, encontrándose en una situación difícil, añadió que el poder destructivo de ese golpe estaba en un nivel promedio, ya que Muban no era un verdadero usuario de las técnicas familiares. Muban no prestó atención a sus palabras y se lanzó furiosamente al ataque, sin contener la energía del espíritu vengativo de su espada. Usando la energía del arte de sangre demoníaca, Unun gritó que esperaría con ansias el momento en que su despreciable hermanito intentara apropiarse de su arte. En un instante, Muban estaba justo detrás de él. Su ataque fue mucho más rápido de lo que Unun esperaba. El usuario del poder demoníaco de la Cruz Sangrienta no logró bloquear este golpe y perdió un brazo. Mientras tanto, la batalla en la puerta exterior de la Alianza Central Celestial continuaba. El rabioso sabueso de sangre resistía con todas sus fuerzas, sin permitir que los maestros de la Alianza cruzaran la puerta. Los asesinos temblorosos seguían avanzando sin descanso, tratando de deshacerse del luchador con una resistencia aterradora. Manruan, a pesar de su terrible estado y numerosas heridas, se mantenía firme hasta el final. Su determinación era algo que hacía temblar a los maestros de la Alianza, quienes temían avanzar. Frente a ellos, yacían incontables cuerpos de camaradas que habían decidido enfrentarse al rabioso sabueso de sangre, Manrusan. A pesar del dolor extremo, Rusan seguía firme y no tenía intención de retirarse, incluso cuando ya había dado a sus camaradas suficiente tiempo para escapar. En un momento, la guardaespaldas de la familia Vestgate llegó al campo de batalla y ordenó a los maestros dispersarse. Los temblorosos maestros, que temían enfrentarse al rabioso sabueso de sangre, reconocieron a Lady Su y comenzaron a murmurar que era la mejor guardiana de la familia Seomon, así como una de los 7 menores cielos. La arrogante maestra de lanza, al acercarse a Manrusan, dijo que había llegado el día en que finalmente derrotaría al perro rabioso. En respuesta, Rusan la retó a acercarse y le preguntó cómo se atrevía siquiera a abrir la boca sin el permiso de Lady Harran. A pesar de su estado, declaró con valentía que no tendría problemas en enfrentarse a ella, ya que pretendía convertirse en uno de los 7 menores cielos. Al mismo tiempo, Muban, quien estaba en la residencia de la familia Tang, terminó su ataque y ni siquiera pensó en volver hacia su enemigo despreciado. Apretando su herida grave, el seguidor del arte demoníaco se dirigió al jefe de la familia Jin y dijo que todavía era un villano. Llamando a Muban su hermano menor, dijo que lo había estado espiando con diligencia en el duro norte, en el clan Jin, y que ahora le costaba creer cómo había levantado la mano para infligirle una herida tan grave. Un instante después de pronunciar esas palabras, Unun sintió un dolor agudo en el estómago por la apertura de una segunda herida infligida por Muban. Sosteniendo su cabeza, el maestro Yo cayó al suelo, sintiéndose agotado por la pérdida de sangre. Muban, habiendo derrotado a su hermano mayor, no sintió simpatía alguna por él, solo disgusto. Sujetando su espada con ambas manos, pidió al espíritu vengativo que se calmara. En esa situación, no podían continuar cortando el cuerpo del enemigo sin sentido, sin importar cuánto lo deseara la flor de nieve. Además, la batalla aún no había terminado, ya que el demonio del caos continuaba resistiéndose. Por otro lado, el maestro Dam enfrentaba algunas dificultades y, una vez más, recibió un golpe pesado. A pesar de ello, su espíritu de lucha no se debilitaba. El líder de la Asociación del Dragón Azure, en medio del calor de la batalla, incluso se sorprendió al darse cuenta de que el monstruo al que estaba enfrentándose no se debilitaba. En un instante, el enemigo apareció detrás de él, listo para atacar. El maestro Dam no esperaba esto.
Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que llegaba tarde, y este golpe seguramente lo alcanzaría. Pero en el último momento, Muban apareció detrás de él y desvió el furioso puñetazo del demonio del caos. Tao Kahn no esperaba que el joven del clan celestial del norte continuara luchando. Ahora la situación cambió por primera vez desde que comenzó el incidente, a favor del heredero del clan del norte, Muban, y su camarada Dam Soyun. Usando sus poderosas técnicas, atacaron simultáneamente al demonio del caos, quien obedecía la voluntad de la Alianza Celestial Central. Sintiendo el amenazante poder de las tinieblas del heredero del clan del norte y la fuerza de las maniobras del resplandor divino del sabio celestial, el demonio gritó con admiración y risa, afirmando que parecía que era hora de despedirse de su vida en una batalla tan increíble. Como un verdadero guerrero, reunió el resto de su aterrador poder de purgatorio del caos y declaró que pondría toda su alma en el ataque final. Muban y Soyun lanzaron un ataque conjunto con un grito furioso. Aunque el demonio del caos entendía que su situación era difícil, ni siquiera pensó en retirarse y se lanzó al ataque. El choque de tres artes marciales increíbles provocó una poderosa explosión. El poder destructivo fue tan grande que se extendió por toda la residencia, creando un enorme torbellino destructivo. Tao Kahn quedó asombrado por primera vez en décadas y permaneció inmóvil entre una montaña de piedras. Muban y Soyun no resultaron gravemente heridos, pero se sintieron muy exhaustos después de usar técnicas tan poderosas. A pesar del peligro, el maestro Dam advirtió que permanecería allí para vigilar al enemigo porque el demonio del caos tenía un cuerpo inmortal y podía recuperarse y levantarse nuevamente. Pidió al jefe JYN que le confiara este asunto y abandonara la Alianza Central. Muban quiso objetar, pero Dam Soyun respondió que no había necesidad de preocuparse porque era un honor para él. Como argumento, recordó al jefe JYN que él era alguien que había decidido entrenar solo para enfrentar a este oponente. Además, le recordó que tenía a personas dignas de ser protegidas. Finalmente, el sabio celestial, dirigiéndose a Muban como su camarada, lo invitó a encontrarse nuevamente para construir un nuevo Murim donde reinara la justicia. Muban no pudo discutir la decisión de un hombre tan noble. Dirigiéndose a él como líder de la asociación, le agradeció por su apoyo y por ayudarlo en el incidente anterior. El heredero del clan del norte prometió que algún día le devolvería todo lo que había hecho por él. El maestro Dam, tras escuchar sus palabras, asintió en silencio con una amable sonrisa en el rostro. La situación era tan difícil que Muban se vio obligado a escuchar sus palabras. El heredero del clan del norte, tras derrotar a los aterradores enemigos, siguió adelante para reunirse con sus camaradas. Tal como el sabio celestial había dicho, el estado inmóvil del demonio del caos era solo temporal. En un instante, su cuerpo sin vida comenzó a recuperarse y empezó a respirar de nuevo. Unun, tendido en el suelo con una herida grave, atrajo la atención de sus subordinados. Dos maestros de la organización del demonio bicéfalo corrieron preocupados hacia su líder para ayudarlo a sobrevivir. A pesar de su grave estado, Unun instó a sus camaradas a perseguir al criminal. Los soldados, intentando detener la hemorragia del líder, dijeron que comenzarían de inmediato a cumplir la orden tan pronto como su condición se estabilizara. En ese momento, escucharon una orden del ministro, por lo que uno de ellos se apresuró a perseguir al fugitivo. Unun, quien yacía en el suelo, de repente se volvió hacia el anciano que permanecía en su lugar, agarrándolo fuertemente de la mano. El líder del culto del demonio bicéfalo le dijo que lo lamentaba. El rostro del anciano estaba cubierto de sudor frío, ya que no entendía lo que se le decía. En un instante, Unun usó su poder y comenzó a drenar la fuerza vital de su camarada. Después de tomar la vida de su subordinado, Unun se lamió los labios, mostrando las últimas emociones humanas que le quedaban, y derramó algunas lágrimas diciendo que era bastante difícil absorber vidas. El ministro Wong y los seguidores de su organización demoníaca observaban cómo Muban superaba obstáculos a una velocidad increíble, dejando atrás la residencia Tang. En realidad, aún podía luchar y no sentía mucho peligro de parte de ellos, pero no tenía tiempo para eso en ese momento. Sin embargo, al ver las miradas enloquecidas de los usuarios de las artes demoníacas, prometió que definitivamente los destruiría a todos. El ministro Wong percibió al heredero del clan del norte como una amenaza de la más alta importancia, ya que estaba teniendo dificultades para deshacerse de él por segunda vez. Aún así,
admitió que esta vez su fuerza no sería suficiente. Dirigiéndose a su subordinado, le ordenó que pidiera el apoyo de los 9 cielos cuanto antes. Al salir de la residencia, se volvió hacia la señora Erin y le pidió que se preparara, diciendo que iba a la torre de la abundancia de los 9. La señora Erin quedó impactada, ya que para lograr su objetivo, el ministro estaba dispuesto a involucrar incluso a los 10 cielos. Mientras tanto, el maestro Ko seguía deshaciéndose de sus perseguidores junto con su equipo. Controlaba el área alrededor del carro, aunque Manrusan mantenía a raya a la mayoría de los maestros en la muralla exterior de la alianza. Algunos enemigos lograron eludirlo y continuaron persiguiéndolos, pero con el tiempo sintieron que el número de perseguidores había disminuido significativamente. Dirigiéndose al guerrero Ko, el científico de las 3 mentes le pidió que resistiera un poco más, diciendo que pronto saldrían de los límites de la Alianza Celestial Central y estarían a salvo. Tal como se esperaba, Jimon seguía preocupado por su estudiante, Ajin Wul, quien lo apoyó diciendo que habían llegado tan lejos solo gracias a él. Con esperanza, añadió que estaba seguro de que Manrusan sobreviviría y los alcanzaría. Justo cuando parecía que el peligro principal había pasado, el científico de las 3 mentes se congeló en su lugar al sentir una energía increíble. Mirando al frente, admitió con horror en su rostro que sus peores temores se habían hecho realidad. Su camino hacia la libertad había sido bloqueado por técnicas ilusorias de altísimo nivel. Solo una persona en el mundo podría realizar algo así. Uno de los 9 cielos, el sabio Sun Ha, se unió a la batalla. Al ver a un oponente tan poderoso frente a él, Ajin Wul se dirigió a él usando su título y nombre. En respuesta, el sabio Hua dijo con arrogancia que asumía que el estratega del heredero del clan del norte sería capaz de reconocerlo. Analizando la situación, el científico de las 3 mentes explicó a sus compañeros que Ko Mon Ha había formado una trampa ilusoria que afecta su percepción, lo que le permitía distorsionar el área a su alrededor y crear la impresión de que flotaba en el aire. Dirigiéndose a los fugitivos, uno de los 9 cielos se presentó de nuevo y les pidió que lo miraran considerando si tenían alguna posibilidad. En respuesta, J.Y. Wou dijo que estaba equivocado si pensaba que alguien podría no reconocer al sabio con una presión tan poderosa que afectaba incluso el espacio. En respuesta, Seun Ha miró al científico de las 3 mentes y dijo que tenía curiosidad por ver en persona a alguien que había logrado sumir a su nieta en la desesperación. Intentando controlar sus emociones, el científico de las 3 mentes respondió que su interés era muy evidente. Sin embargo, a pesar de su reacción confiada, estaba preocupado por el momento en que cayeron en la trampa del sabio. La situación cambió repentinamente, ya que hasta hace poco les parecía que el peligro había pasado. Mirando a los fugitivos, el sabio Hua les preguntó si sabían por qué la familia Seomon era considerada una de las más inteligentes. En respuesta, el científico de las 3 mentes calificó la pregunta como inesperada y sugirió que estaba en su sangre, ya que, desde su nacimiento, los niños de la familia Seomon tenían increíbles habilidades mentales. También mencionó que su familia tenía cientos de años de experiencia y habilidades asombrosas. El sabio reconoció su opinión, pero aclaró que había algo más. El científico, al ver la expresión aterradora de su oponente, preguntó de qué estaba hablando. En respuesta, el arrogante y desquiciado Kun Hua declaró que, desde tiempos antiguos, se habían dedicado a encontrar a todas las personas inteligentes, sabias y talentosas que pudieran desafiar a su familia, para luego borrarlas de la faz de la tierra. Al escuchar una afirmación tan insólita, Ha Zhenmo pensó que el viejo estaba loco por atreverse a decir algo así con tanto orgullo aterrador. Entendió que esto significaba que también él era un objetivo de la familia Seomon. En respuesta a sus palabras, Jimon gritó que una de las familias más grandes del mundo debería avergonzarse de usar métodos tan sucios. Mirando al líder de la casa de los 10.000 venenos, Kun Hua, calmado y con arrogancia, dijo que si una persona como él era el líder, entonces la familia Tang enfrentaría un futuro oscuro. Creía que la disposición a liderar a las personas de cualquier manera era la principal ventaja de alguien que gobierna el mundo. Sin compartir los sentimientos justos y honestos del maestro de los 10.000 venenos, el sabio preguntó cómo alguien podría gobernar hablando de virtud y del orden de las cosas. Le recordó que, aunque lo negara, fue a través de métodos como esos que la familia Tang llegó a donde estaba ahora. Kun Hua añadió que el jefe de la familia, el emperador del veneno,
Había matado a muchas personas y no había dejado ni siquiera los nombres de muchos clanes para establecer a la familia Tang en Sichuan. Según él, para consolidar su posición, la gran familia sacrificó al menos a miles de personas. Además, recordó al maestro Jimón que él mismo, siendo un usuario increíble de los 10.000 venenos, desempeñó un papel importante en esto. Tras estas palabras, el sabio dijo que había hablado demasiado, así que era hora de acabar con sus enemigos. También afirmó que, cuando terminara con los fugitivos, observaría los últimos momentos de Jin Mu Wan, el niño del que debería haberse deshecho hace mucho tiempo. Dichas estas palabras, comenzó a descender usando los sellos como escalones. Ha Zhenmol había visto antes una técnica similar y ahora comprendió que el enemigo estaba utilizando el paso del tigre devorador de cielos. En un instante, la percepción se distorsionó aún más y los peores temores se hicieron realidad. Los chicos estaban rodeados por una oscuridad aterradora que continuaba sumergiéndolos en un abismo de desesperación. Merai fue quien más sufrió en ese estado. Inmediatamente comenzó a gritar en pánico, perdiendo la compostura. Incluso el científico de las tres mentes, a pesar de su increíble conocimiento en el campo de las técnicas ilusorias, no pudo contener la oscuridad que lo consumía rápidamente. Dirigiéndose a sus compañeros, pidió algo de tiempo y les aconsejó que permanecieran calmados y trataran de concentrarse. El científico de las tres mentes entendía que, si no hacía algo pronto, todos terminarían enfrentándose solos a sus propios demonios internos. Necesitaba destruir rápidamente la trampa del gran sabio. Nunca pensó que tendría que usar su carta de triunfo tan pronto. Había pasado mucho tiempo preparándose cuando obtuvo el mapa estratégico de la provincia de Hab, centrado en la capital de la Alianza Central. Fue en este lugar donde se encontraban ahora, donde muchas trampas habían sido preparadas previamente. Udin Wu había preparado todo para el día en que tendría que enfrentarse al gran sabio Semon Ha. Al activar la técnica, puso en marcha todas las trampas que, junto con Channing, había colocado cuidadosamente por toda la provincia cada día, en cada rincón. No dejó nada al azar. Todo el territorio bajo control directo de la Alianza Central comenzó a emitir la luz verde de la técnica ilusoria, perteneciente al científico de las tres mentes. Todo esto tenía como propósito utilizar la totalidad de la Alianza Celestial Central como una poderosa trampa. Una técnica similar a la utilizada por el sabio Seonja también fue empleada por su nieta, con el objetivo de sumirlo en la oscuridad de sus propios demonios internos. Por supuesto, aquella técnica no podía compararse con el poder del gran sabio, pero fue muy útil para aprender los fundamentos de su uso gracias a ella. Con toda la fuerza de su trampa, el científico de las tres mentes gritó que no iba a caer tan fácilmente. Al ver cómo su creación insuperable comenzaba a desmoronarse, Seonja, olvidando su orgullo, exclamó sorprendido que Jin-gul no era tan malo después de todo. Mientras tanto, en el territorio destruido de los residentes de Tan, era el momento para la segunda ronda de batalla. El demonio del caos se levantaba, y Tok Kong, habiendo recuperado su cuerpo, declaró que, desafortunadamente, ese ataque no era suficiente. Reuniendo sus fuerzas, Dan So-yeon lo apodó como un oponente muy persistente que no le daba un segundo de respiro. Sin perder tiempo, se lanzó al ataque con una velocidad increíble. Apuntó su puño al demonio del caos, pero Tamuk Kang, anticipando la continuación de la feroz batalla, corrió hacia él incluso sin usar sus técnicas. Cuando sus puños chocaron, crearon una increíble onda de fuerza destructiva. El suelo tembló de nuevo por su poder, y las piedras a su alrededor salieron disparadas al aire. Tras el impactante choque inicial, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. En medio de la activación de la trampa del científico de las tres mentes, continuaron su batalla, golpeándose con furia. En un momento, Dan So-yeon aprovechó la situación y lanzó una patada giratoria utilizando la maniobra del resplandor divino, potenciando el ataque con una poderosa energía. Sin embargo, el demonio del caos logró atrapar su espinilla con una mano desnuda. Agarrando al maestro por la pierna, lo lanzó contra el suelo con una fuerza increíble. El maestro Dam sintió un dolor intenso, no podía creer que su oponente aún tuviera tanta energía. El demonio del caos no le dio un momento de descanso y siguió presionando, obligándolo a esquivar sus ataques. Esquivando, el maestro Dam avanzó de nuevo. En el calor de la batalla, comenzaron a intercambiar golpes sin prestar atención a sus heridas.
Incluso sin un cuerpo inmortal con regeneración increíble, el maestro Dan continuó intercambiando golpes furiosos con el demonio del caos. En un punto, la fuerza del maestro en las artes del resplandor divino comenzó a debilitarse. Tamuk Kang, aprovechando el momento, lo atrapó por los brazos, inmovilizándolo. El monstruo aterrador comenzó a liberar una enorme cantidad de energía, utilizando las artes demoníacas de los orígenes del purgatorio del caos. La energía se infiltró en el cuerpo del maestro Dan, mientras Tamuk Kang gritaba con locura que sus artes podían penetrar la energía interna de su oponente y destruirla. Pero, como resultó, también podía absorber la energía de los demás y transformarla en la suya propia. El demonio del caos comenzó a reírse con locura, esperando ver desesperación en los ojos de su oponente capturado. Sin embargo, Soyeon, sin perder sus intenciones de vengarse de este monstruo, respondió con calma que, dado que había recibido una explicación que no pidió, podía permitirle al enemigo intentar absorber toda la energía que quisiera. Tras estas palabras, liberó aún más energía, creando puños de justicia y gritando que el demonio del caos estaba equivocado si pensaba que podía manejar las maniobras de la radiancia divina. En un instante, Hang atravesó el cuerpo del oponente y comenzó a ayudarlo con su idea, vertiendo en él una enorme cantidad de energía de manera furiosa. Continuando con la liberación de su propio poder, el líder Dam le preguntó al demonio del caos si podría recuperarse si todos sus meridianos eran quemados y destruidos por completo. El cuerpo del demonio del caos ya no pudo resistir. En un instante, comenzó a ser destrozado por la increíble cantidad de energía de radiancia divina, una presión interna tan inmensa que Mukang no pudo controlar y comenzó a explotar. Retrocediendo, el demonio del caos gritó furiosamente, intentando resistir el poder del líder de la Asociación del Dragón Azul. El maestro Dam, severamente exhausto tras transferir una cantidad increíble de energía al cuerpo del demonio, se concentró en su respiración y adoptó una postura. Aprovechando un momento oportuno, lanzó un golpe al enemigo debilitado. La velocidad de su ataque fue tan increíble que las vendas de sus manos comenzaron a desgarrarse en pedazos. En un instante, su devastador puño de la justicia alcanzó el cuerpo del demonio del caos. Una fuerza aterradora destruyó el cuerpo del enorme demonio, que había intentado resistir la energía de radiancia divina todo este tiempo. De aquel aterrador enemigo llamado Tamuk Kang, solo quedó la mitad superior de su cuerpo. El demonio declaró que era la primera vez que alguien lograba revertir el proceso de absorción, penetrar su energía interna y destruirla. Mirando a su oponente con una sonrisa, pronunció las esperadas palabras, admitiendo que no podría recuperarse de ese golpe y llamando al maestro Dam un excelente oponente para su última batalla. A su vez, el maestro Dam, habiendo ganado, preguntó quién era realmente el demonio del caos. Esta pregunta hizo que el demonio reflexionara profundamente, ya que la mayor parte de su vida había sido olvidada debido a interminables batallas. Sin embargo, no podía olvidar los eventos que ocurrieron hace 150 años. En ese entonces, había una mujer en su vida obsesionada con volverse más fuerte. En su proceso de automejora y autodescubrimiento, sin saberlo, desafió a alguien que no debía. Su arrogancia trajo sobre ella una gran ira. Un hombre con un poder aterrador intentó convertirla en una asesina, haciendo de ella su juguete. Si cometía un error o dejaba de ser valiosa, simplemente moriría. Mukang no quería imaginar cómo terminaría eso, así que hizo un pacto con el gobernante. Eventualmente, se vio forzado a aprender las artes demoníacas de los orígenes del caos y el purgatorio, convirtiéndose en un perro de caza. Solo podía moverse por orden de su amo, condenado a vivir sin la posibilidad de morir. De hecho, ni siquiera podía llamarse vida, ya que solía estar encadenado o dormido, solo permitiéndole moverse cuando era necesario. Cada vez que despertaba y abría los ojos, el mundo había cambiado. Lo despertaban para deshacerse de personas innecesarias, y así fue como despertó durante la lucha interna de la noche silenciosa y la cacería de los 4 señores demoníacos. Fue así como se enteró de que la mujer que había salvado estaba consumida por la ira y la tristeza desde aquel día. Ella perdió sus recuerdos y emociones. Tras estudiar la luz plateada del cristal de hielo, finalmente alcanzó la cima de las artes marciales y ralentizó su envejecimiento, convirtiéndose en uno de los 4 señores demoníacos de la noche silenciosa, conocida como la Bruja Blanca. Por culpa de ella, Mukang fue maldecido. Sin embargo,
Cuando se encontró en una situación en la que debía matarla, ella ni siquiera pudo reconocerlo. Aún así, el hecho de que hubiera perdido la memoria fue un alivio para él. Retomando la pregunta de quién era, el demonio del caos respondió que a veces estaba con la noche silenciosa y otras con las llanuras centrales. Finalmente, le pidió al joven maestro que recordara que no hay bien ni mal en el mundo, porque todo es parte de los planes del bastardo que está en la cima. Dirigiéndose al maestro, dijo que ya no era un niño, sino un verdadero sabio celestial, Dam-So-Chan. Antes de desaparecer, Tamuk Kang agradeció sinceramente a su salvador por poner fin a su vida infernal. El maestro Dam-So-Han quedó solo con sus pensamientos. Del enemigo al que consideraba puro mal, solo quedó parte de su mandíbula inferior. Para Dam-So-Han, nada volvería a ser igual. Habiendo derrotado al enemigo que había considerado el rival de toda su vida, gritó furiosamente al comprender la verdad sobre este mundo. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.